El tema de hoy lleva por título: ¿fue Pedro el primer papa? Como lo venimos haciendo durante toda esta serie, vamos a describir primero lo que la Iglesia Católica enseña respecto a quién es la cabeza de la Iglesia. Y luego investigaremos o lo compararemos con lo que la palabra de Dios dice sobre este tema. La creencia popular en el mundo cristiano es que Cristo estableció en su iglesia un apóstol, el apóstol Pedro, a quien le dio el primado sobre los demás apóstoles. Según esta creencia, Cristo exaltó a Pedro sobre los demás apóstoles, dándole la posición de cabeza de su iglesia. Y a este apóstol se le considera como el primer papa, el vicario de Cristo. De allí en adelante, todos los papas que siguieron a Pedro fueron sus sucesores y por lo tanto tienen el poder conferido a ellos por el poder que, según la Iglesia Católica, Cristo le dio a San Pedro. Este es un resumen de la creencia popular de quién es Pedro, quién es la cabeza de la iglesia y quién fue el primer papa. Por cierto, esta doctrina, Pedro es el fundamento de la iglesia, está basada toda esta enseñanza en un solo versículo de la Biblia. Y tenemos que decir que a lo menos esta enseñanza católica tiene un versículo al cual hacer referencia, porque muchas otras, como el purgatorio, como el limbo que hemos visto y otras, no está en las escrituras. Y muchas otras que ya hemos estudiado esta semana no tienen su base en la escritura, sino en la tradición. Pero a lo menos esta sí se encuentra basada en un versículo de la Biblia. Y vamos a buscarlo y vamos a leerlo de inmediato. El versículo está en San Mateo, en el capítulo 16. Muchas gracias, hermano. Gracias. Mateo capítulo 16. Vamos a leer el versículo 18 al 20. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Estas son las palabras de Jesús dirigidas a Pedro. Y la Iglesia Católica basa la doctrina del primado de Pedro sobre este pasaje. Miren cómo lo explica el libro de Doctrina Católica. Así se llama el libro, La Doctrina Católica. Dice: Cristo escogió a Pedro como cabeza de la iglesia, y esto lo confirma Mateo 16, versículos 18 y 19. Cristo cambió el nombre de Simón a Pedro, que significa piedra, y declaró que edificaría toda su iglesia sobre esta piedra, el apóstol Pedro, como fundamento de la iglesia. También le dio a Pedro el poder de las llaves, pero no se lo dio a ningún otro,
el poder de las llaves denota autoridad suprema. Sigue diciendo el libro de Doctrina Católica. Cuando Cristo le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves de los cielos, evidentemente le estaba comunicando a él esta autoridad suprema de tener las llaves de David, es decir, hacerlo corregente o rey suyo aquí en la tierra. En Isaías 22:22, todavía estoy leyendo en el libro de Doctrina Católica, en Isaías 22:22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Esta es una profecía concerniente al apóstol Pedro. Esto se cumplió en las palabras de Cristo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Bueno, acabamos de leer del libro Doctrina Católica. Ahora pregunto yo, ¿cuáles son las bases históricas para decir que Pedro es el que tiene el primado y que por lo tanto fue el primer papa? Les leo un pedacito más del libro Doctrina Católica. El apóstol Pedro actuó en su poder de cabeza de la iglesia al escoger al que tomaría el lugar de Judas, y también actuó como cabeza de la iglesia en el concilio de Jerusalén. Por favor, recuerden esto que estamos leyendo del libro de Doctrina Católica, porque más adelante vamos a ver lo que dice la Biblia. Aquí dice que fue Pedro, usando el poder que Cristo le dio, que escogió al sucesor de Judas. Y también fue Pedro el que presidió el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén. Sigue diciendo el libro de Doctrina Católica. La historia nos dice que el apóstol Pedro fue a Roma alrededor del año 43 de la era cristiana. Y después regresó a Jerusalén por algún tiempo y luego retornó a Roma, donde estuvo hasta su muerte, con excepción de algunas ausencias por viajes. El apóstol Pedro murió alrededor del año 67 durante el reinado de Nerón. Aquí dice que la historia nos dice que el apóstol Pedro fue a Roma en el año 43, o sea, 12 años después de la resurrección de Cristo. Ya él estaba en Roma y vivió en Roma hasta el año 67. O sea, 25 años duró el pontificado de Pedro, el primer papa. Sigue diciendo el libro, Papías escribió cerca del año 140. Pedro vino a predicar el evangelio y con las llaves que Cristo le había dado, abrió la ciudad de Roma y las puertas del cielo para que Roma pudiese entrar al reino de los cielos. Lanciani, el gran arqueólogo, escribió, y ahora esta es la base histórica para decir que Pedro estuvo en Roma. La presencia de San Pedro en Roma es un hecho que puede ser demostrado por monumental evidencia. Las escrituras nos dicen que él era la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, concluimos que él era obispo universal. Y también nos dicen que él estuvo en Roma. La palabra papa significa padre, padre de la iglesia, así como un padre es cabeza de una familia.
Papa quiere decir cabeza de la familia de la iglesia. San Pedro fue obispo de Roma y como tal era cabeza de la iglesia de Roma. Por sucesión legítima, aquellos que continúan como obispos de Roma después de la muerte de San Pedro heredan el oficio de cabeza de la iglesia y por lo tanto cabeza de toda la iglesia cristiana como papas. Todos los obispos de Roma a través de los siglos han sido católicos. Nadie disputa esto. Todos son conocidos como papas y San Pedro fue el primero de una gran lista de papas. Los católicos consideramos al apóstol San Pedro el primer papa. Esa es la base histórica. Lo dice un arqueólogo, que es un hecho, está demostrado, pero no da ninguna cita para demostrar ninguna de estas cosas. Solamente lo dice. Dice que la Biblia dice que él estuvo en Roma, que la historia dice todo lo demás, que fue el primer papa, pero no hay ningún documento histórico. Pero mantengamos allí. En un momentito vamos a ir a ver lo que dice la Biblia. El decreto del Concilio de Trento, que es doctrina oficial de la Iglesia Católica, el canon católico, dice así: definimos que la sede apostólica, esto es definición del Concilio de Trento, definimos que la sede apostólica que tiene el pontífice romano le da autoridad sobre toda la iglesia en el mundo entero y que el pontífice romano es el sucesor directo del bendito apóstol Pedro, príncipe de los apóstoles, verdadero vicario de Cristo, cabeza de toda la iglesia mundial, padre de todos los cristianos, y que a él y solo a él, en la bendita persona, en la persona del bendito Pedro, le fue dado por nuestro Señor Jesucristo el poder absoluto para reinar, gobernar y dirigir su iglesia universal, tal cual como están contenidos en los actos ecuménicos de los concilios y en los cánones sagrados. Y veamos algunos de esos cánones. Por ejemplo, el Concilio Vaticano I, del 9 de enero del 1870, declaró: el Papa es Cristo aquí en la tierra. Cristo en jurisdicción y poder, no Cristo en persona, pero Cristo en oficio, el que tomó el lugar de Cristo en su iglesia. Por lo tanto, nos inclinamos y nos postramos ante tu voz, oh Santo Padre, oh Pío. Pío era el nombre del Papa en el Concilio Vaticano I. Nos postramos ante ti y te reconocemos como nuestra cabeza. Tú eres la voz de Cristo, tú eres el Dios de verdad. Nos aferramos a ti porque al aferrarnos a ti, nos aferramos a Cristo. Una oración al Papa Pío en el Concilio Vaticano I, el 9 de enero de 1870. La Iglesia Católica cree, con respecto al Papa, que él es el vicario de Cristo, que es su representante aquí en la tierra. Nuevamente, del mismo Concilio Vaticano I, el 18 de julio de 1870, declaró el concilio: nos adherimos fielmente a la tradición recibida desde el comienzo de la fe cristiana, para gloria de nuestro Dios y Salvador, para la exaltación de la religión católica y para la salvación del pueblo cristiano. Este santo concilio aprueba y enseñamos y definimos que es dogma. Dogma quiere decir doctrina, divinamente revelado, que el pontífice romano, cuando habla ex cátedra, es decir, cuando según su cargo y oficio como pastor y maestro de todos los cristianos, por virtud de su autoridad apostólica suprema,
define doctrina con respecto a la fe y a la moral que debe ser obedecida por la Iglesia Universal. Que debido a la divina asistencia prometida a él a través de San Pedro, el Papa tiene infalibilidad igual que nuestro divino Redentor. Ya que el Señor le confió esta infalibilidad con respecto a la fe y práctica, y por lo tanto, cuando define doctrina, el pontífice romano no puede errar. Su doctrina no puede ser cambiada, ni adulterada, ni siquiera por un concilio de la Iglesia. Está por encima de todo concilio, porque su voz es la voz de Dios. Eso enseña la Iglesia Católica. Esto se conoce como el dogma de la infalibilidad papal. El Papa es infalible. Cuando él declara algo, doctrina o fe o práctica, es palabra de Dios. Es igual que si lo dijera Cristo. No falla, no puede ser cambiado, no puede ser ni siquiera echado abajo por un concilio de toda la Iglesia, porque él es el representante de Cristo en la tierra. El Papa Bonifacio VIII dice: el Señor concedió a Pedro las llaves y también Pedro cargaba la espada. Presta atención porque ahora viene algo interesante. El escudo de armas papal tiene en su imagen la triple corona, la tiara, 2 llaves cruzadas y 2 espadas. Para los que tienen su carpeta a mano, véanlo. Está allí el escudo en la página 81 de su carpeta, el escudo papal. Y este es el escudo del Papa Francisco. Si ustedes notan, tiene 2 espadas cruzadas, tiene 2 llaves cruzadas, tiene la tiara papal y también tiene un sol y en medio la letra IHS y una cruz. Y abajo dice: miserando ad que eligendo. Este es el escudo papal del Papa Francisco. El Papa Bonifacio explica: las 2 espadas son las espadas de los reyes y de los soldados, o sea, el gobierno y el ejército. Una espada debe estar debajo de la otra. La espada temporal bajo la espada espiritual. La espada espiritual manda sobre la espada temporal. La espada temporal es el poder de los jueces. La espada temporal puede errar. La espada espiritual no se equivoca. Por lo tanto, definimos, pronunciamos y ejecutamos que es necesario para la salvación creer que todo ser humano debe estar sujeto al pontífice de Roma. Aún los reyes deben estar sujetos a la espada espiritual, porque el Papa lleva ambas, la espada temporal y la espada espiritual. Las 2 espadas representan el poder de gobernar materialmente y el poder de gobernar espiritualmente. Por lo tanto, los reyes deben estar sujetos al Papa. Claro, es obvio que si un rey es católico, va a estar sujeto al Papa. Pero según la doctrina católica, los gobernantes de las naciones tienen que sujetarse al Papa. Por eso lleva las 2 espadas. Una es la espada del gobierno político y otra es la espada del gobierno espiritual. Y la espiritual está por encima del gobierno temporal. Esa es la doctrina de las espadas. También existe la doctrina de las llaves, y esto lo vamos a ver en un momentito más, que son las llaves que tiene el escudo papal. ¿Y por qué son 2 llaves?
Es muy interesante. Pero la Iglesia Católica afirma que el Papa tiene el derecho de mandar a los gobernantes de la tierra. ¿Qué no ven ustedes que continuamente los jefes de Estado van a consultar al Papa? No hay prácticamente un día que no vaya algún jefe de Estado al Vaticano a tener una entrevista privada con el Papa. Cuando el Papa Francisco fue escogido, el primer presidente de una nación que se presentó fue la presidenta argentina. Como el Papa es argentino, lo fue a felicitar y tuvieron una entrevista privada. Hasta Raúl Castro, presidente de Cuba, fue a tener su entrevista privada, invitó al Papa y ahora va a venir este año a Cuba y después viene a Estados Unidos. Obama fue a reunirse con él privadamente. Si fuera solo un líder espiritual y Obama no es católico, ¿por qué vaya a consultarlo? Va a consultarlo porque él es un líder político que tiene mucha influencia política a nivel mundial. No es solamente un líder espiritual. El Papa León XIII, el 20 de junio de 1894 declaró: sostenemos que sobre esta tierra los pontífices romanos ocupamos el lugar del Dios Todopoderoso. ¡Wow! El Papa ocupa en la tierra el lugar del Dios Todopoderoso. El actual Papa Francisco es el Papa número 268, siendo el primero el apóstol Pedro, según lo enseña la Iglesia Católica. Y en el escudo de armas que adoptó el Papa Francisco, tiene las dos llaves, las dos espadas, la tiara papal y la insignia jesuita del sol, con las letras IHS. No es casualidad que son las mismas tres letras que aparecen en los monumentos egipcios paganos, representando la Trinidad pagana: Isis, la diosa luna; Horus, el dios sol; y Seti, el hijo del sol y la luna. IHS. Esas tres letras fueron adoptadas por los jesuitas como símbolo de su orden. Y hoy en día están impresas en la hostia también, como lo vimos ayer. Según el catolicismo, obviamente no son la diosa luna, el dios sol y el hijo del sol y la luna. Eso es pura casualidad. Son Jesús, Huios, Soter, en griego, que quiere decir Jesús, Hijo y Salvador. Qué casualidad que el mismo sol que adoraban los egipcios, que traía esas tres letras dentro, ahora es el signo de los jesuitas. Bien, esto concluye la parte católica de lo que enseñan sobre Pedro como el primer papa. Dice que está basado en la Biblia, Mateo 16, y que está basado en la historia, porque la historia comprueba que Pedro fue el primer papa y que Cristo le dio la autoridad de gobernar. No hay ningún dato histórico que lo compruebe. Lo he buscado, no lo he encontrado. No hay ningún autor católico que cite una fuente histórica para mostrar que Pedro fue el primer papa. Al contrario, hay cantidad de citas históricas que dicen lo contrario, y ahora las vamos a ver. Ese tema es bastante extenso, y esta segunda parte del tema lo he dividido en tres partes. Primero, ¿qué enseña la palabra de Dios? Segundo, ¿qué enseñaron los padres de la iglesia, o cómo entendieron lo que Jesús le dijo a Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y tercero, lo que algunos concilios dijeron y algunos papas dijeron, que está totalmente en contra
de lo que acabamos de leer, como para que ustedes vean cómo se contradice lo que un papa dice y lo que otro dice, lo que un concilio dice y lo que otro concilio dice. ¿Ok? El próximo tema es Pedro y las llaves del reino. Ahora, vamos a entrar de inmediato al texto que usa la Iglesia Católica para decir que Pedro fue el primer papa, porque Jesús le dio el primado y sobre Pedro se edifica la iglesia. ¿Qué quiso decir Cristo cuando dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Ok? Y vamos a ver cuál es el fundamento de la iglesia. Pero ahora vamos a ver, antes de ir a ver ese versículo, si Pedro realmente fue el primer papa y la cabeza de la iglesia. Según la Iglesia Católica, en Mateo 16, cuando Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo estaba haciendo cabeza de su iglesia y fundamento de su iglesia. Vamos a ver algunos hechos bíblicos y tú vas a sacar tus propias conclusiones, porque lo vamos a leer de la Biblia. Primero vamos a ver lo que Jesús le dijo a Pedro unos 6 meses después de lo que Cristo le dijo a Pedro. En Mateo 16, fíjense. Mateo 16 está la historia de cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero 4 capítulos más tarde, en Mateo capítulo 20, eso sucedió 6 meses más tarde, se le acercaron a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, Juan y Santiago. Vamos a leerlo. Versículo 20 del capítulo 20 de Mateo. Mateo 20, 20. Y dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Recuerden que los hijos de Zebedeo eran Juan y Santiago. Y él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Ahora, la pregunta que yo hago es la siguiente: si Jesús en Mateo 16, 4 capítulos antes, ya le había dicho a Pedro que él iba a ser el principal de los apóstoles, ¿por qué razón ahora la madre de Santiago y Juan le viene a hacer este pedido, que sus 2 hijitos tan queridos, uno se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda de Jesús? ¿Acaso no sabían ya los apóstoles, según dicen los católicos, que Jesús le había determinado a Pedro que él iba a ser el principal entre ellos? ¿Por qué se da esta oportunidad de hacer esto, si ya Jesús 6 meses antes había definido que Pedro iba a ser la cabeza de la iglesia? ¿Ustedes creen que va a venir
la esposa de Zebedeo con sus dos hijos, Santiago y Juan, a pedirle que se sienten a la derecha y a la izquierda, si ya Jesús le había dicho a Pedro que él iba a ser la cabeza de la iglesia. Y si eso fuera así, ¿por qué no le dijo Jesús a la mujer: no puedo acceder a tu pedido porque ya le di la primacía a Pedro como cabeza de la iglesia? ¿Por qué Jesús no aprovechó esa oportunidad para confirmar lo que había ya dicho al apóstol Pedro antes? Le están pidiendo los primeros 2 lugares en el reino. Y Jesús dice: no me toca a mí darlo. Si ya se lo había dado a Pedro, ¿por qué no le dijo a la madre de Jacobo y Juan: ya lo di, ya no te lo puedo dar a ti porque ya se lo di a Pedro? Parece que no era eso lo que Jesús le quiso decir. Es importante destacar que Jesús nunca le dijo a Pedro que iba a ser la cabeza de la iglesia. Lo que él le dijo fue: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fíjense, el último versículo que leímos, el 24, decía: cuando los 10 otros apóstoles, los otros 10 se refiere no a Juan y a Santiago, que eran los 2 que estaban pidiendo los puestos, sino a los otros 10, oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entre esos otros 10 estaba Pedro, o sea que él junto con los 9 restantes se enojaron por este pedido. Lo que vamos a leer a continuación ocurrió en la misma noche del jueves. O sea, según la Biblia, vendría a ser las primeras horas del viernes, cuando Jesús iba a ser entregado por Judas. Lucas 22, versículo 24. Lucas 22, 24. Ahora vamos a la última semana de Cristo antes de su muerte. Es más, unas horas exactamente antes de su muerte. Dice aquí en el versículo 24. Todo el capítulo 22 es la institución de la cena del Señor, la última cena. Y dice, versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Eso fue la noche en que Cristo fue entregado. Si ustedes se fijan los versículos anteriores, dice el versículo 14, cuando era la hora se sentó Jesús a la mesa y con él los 12 apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan, lo dio gracias, lo partió, lo dio y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que lo iba a entregar. Y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ahora yo pregunto, si ya Jesús meses atrás, según la Iglesia Católica, había dejado en claro la supremacía absoluta de Pedro sobre los demás apóstoles, ¿por qué en la Santa Cena se estaban peleando para ver quién ocuparía el primer lugar? ¿No crees tú que si ya Cristo lo había declarado a Pedro como el Papa, como el primado, no tendría que haber ningún tipo de discusión? Entonces, ¿por qué estaban discutiendo sobre quién sería el mayor?
¿Será quizás que no entendieron lo que Jesús le dijo a Pedro? Pero si Pedro entendió, ¿por qué no les dijo, señores, no se peleen sobre quién va a ser el principal? Ya Cristo me estableció a mí como cabeza de la iglesia. ¿Por qué no apelaron a Cristo en ese momento que se estaban peleando y le preguntaron, Señor, dinos, ¿cuál es el mayor? ¿A quién vas a poner tú a dirigir tu iglesia? Miren los versículos que siguen. Él les dijo, versículo 25, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué interesante. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahora Jesús, a la pregunta ¿quién va a ser el mayor? Les dice, no se preocupen quién va a ser el mayor. Preocúpense de ser los que sirven a los demás. Porque el mayor es el que sirve. No es mayor el que se sienta a la mesa o el que se sirve, el que se sienta a la mesa. Pues si yo, que soy el mayor entre ustedes, me levanté de la mesa a lavarle los pies, no se preocupen ustedes de quién va a ser el mayor. Preocúpense de servirse unos a otros. Y no solo eso, a los 12 les voy a dar que se sienten sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. ¿Por qué no aprovechó Cristo esta oportunidad para decirles, miren, no se peleen que yo ya escogí a Pedro para que sea cabeza de la iglesia? ¿Por qué les dijo que los 12 se iban a sentar sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel? Bueno, obviamente parece que no había quedado claro que Pedro iba a ser el principal. Jesús no hizo distinción entre los apóstoles, diciendo que uno se iba a sentar en el trono principal para juzgar y que los demás no. Si Cristo realmente quería exaltar a Pedro, esta era la oportunidad, pero no lo hizo. Pues no era eso lo que Jesús le había dicho a Pedro. Y en un momento más vamos a ver qué fue lo que realmente le dijo a Pedro. Pero no fue que él era la roca sobre la cual se iba a edificar la iglesia. Fíjense ahora Mateo capítulo 18 y versículo 1. Mateo 18, 1. Recuerden que en el 16, en el capítulo 16, está lo que Jesús le dijo a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero en el capítulo 18 y en el versículo 1, esto es de Mateo nuevamente, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La misma pregunta. Pero por favor noten que la Iglesia Católica dice que en el capítulo 16 Jesús le dijo a Pedro que él era el mayor y que él era la cabeza y el fundamento de la iglesia.
Pero al preguntarle los discípulos a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Están demostrando que ellos no habían entendido que Pedro era el mayor. Porque se lo están preguntando, ¿quién es el mayor? Si ya Cristo le hubiera dicho a Pedro que era el principal, entonces ¿por qué le preguntan quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Y miren lo que Jesús respondió, versículo 2. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Quién dijo Jesús que era el mayor? El que se humilla. Él no dijo ninguno en particular de los 12 que era el mayor. Dijo: el mayor es el que se humilla. Vayan ahora al capítulo 19, versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? ¿Qué recompensa tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Qué interesante. Lo mismo que ya leímos en el capítulo 20, ahora ya se lo dijo en el capítulo 19. Nuevamente las mismas palabras. Los 12 apóstoles se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Esa promesa se la hizo Cristo, no a Pedro, sino a todos por igual, y no entraña ninguna diferencia entre los 12 apóstoles, todos son iguales. Cuando Juan en el Apocalipsis describe la Nueva Jerusalén, coloca en el fundamento de la ciudad a los 12 apóstoles. Apocalipsis 21, versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora en el libro de Apocalipsis se mencionan 2 ciudades, una Jerusalén, la nueva, y la otra Babilonia. Babilonia representa la iglesia falsa, la iglesia de Satanás, los que se apartan del camino del Señor. Y la ciudad de Jerusalén representa la esposa del Cordero. Lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 21. Dice el versículo 9: y me llevó entonces vi a uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llena de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y vi la ciudad, me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y en el versículo 12 dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Versículo 14: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Oh, pero qué interesante. La iglesia está representada por la ciudad, la Nueva Jerusalén. La esposa del Cordero es la iglesia. Y dice que la iglesia tiene 12 fundamentos, los 12 apóstoles. No dice nada de que Pedro es el fundamento de la iglesia. Al contrario, dice que los 12 son el fundamento de la iglesia. Eso lo podemos leer también en Efesios capítulo 2 por el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, dice el versículo 20. Aquí estamos viendo quién es realmente el fundamento de la iglesia. Efesios 2:20 dice así:
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es la piedra? Jesucristo. ¿Y el fundamento son quiénes? Los apóstoles, todos por igual. Aquí no dice nada que Pedro es el fundamento de la iglesia, que él es la piedra. Al contrario, dice que Cristo es la piedra. Y esto ya lo vamos a ver cuando estudiemos el versículo de Mateo 16 en su contexto. Así que, muy claro aquí. No me quiero adelantar a eso porque lo vamos a ver más a fondo. Pero aquí el fundamento de la iglesia, la piedra angular, la piedra del ángulo, es Cristo mismo. No dice que es Pedro el fundamento de la iglesia, ni que él es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Si el primado hubiera sido establecido por Cristo y le hubiera sido dado a Pedro, entonces, ¿cómo explicamos la omisión de Pedro cuando Pablo mencionó los dones que Jesús dio mediante su Espíritu Santo? Cuando usted va a 1 Corintios 12, fíjense lo que dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Cómo Pablo no menciona primeramente Pedro, el fundamento de la iglesia? Dice primeramente los apóstoles por igual. Ya leímos que Pablo dice que el fundamento son los apóstoles, pero Cristo es la piedra angular. Esto es muy interesante. Ya vimos anoche que Cristo estableció en su iglesia cuando Él subió a lo alto, y eso está en Efesios capítulo 4 y versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cómo es que Pablo no dice que Cristo constituyó primero a Pedro, fundamento de la iglesia, y luego todo lo demás? Leímos este texto anoche también para ver que Cristo no nombró sacerdotes en su iglesia. Nombró apóstoles, pastores, maestros, profetas, evangelistas, pero no nombró sacerdotes, ni tampoco menciona a Pedro. ¿Cómo el apóstol Pablo se le va a pasar por alto a decir que Cristo constituyó primeramente a Pedro como papa, como cabeza de la iglesia, y luego todo lo demás? ¿Cómo es que no menciona esto? Esta es otra evidencia que el Nuevo Testamento nada dice sobre el primado de Pedro, sino la igualdad de todos los apóstoles. Miren la expresión de Pablo en 2 de Corintios 11, versículo 5. 2 de Corintios 11, 5, dice él: y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pablo asevera que él no es inferior a los demás apóstoles. En otras palabras, todos los apóstoles son iguales. ¿Cómo Pablo va a decir yo no soy inferior a ninguno de los otros grandes apóstoles si Pedro era el apóstol principal? ¿No sería esto una falta de respeto del apóstol Pablo decir yo no soy inferior a ninguno de los otros grandes apóstoles? Pero él no es que está queriendo exaltarse él. Lo que está diciendo, somos todos iguales. No hay diferencia entre nosotros. En nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. 2 de Corintios 12, 11. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy.
Otra vez. Pablo dice que él no es en nada inferior a los demás apóstoles. Entonces, ¿dónde quedó Pedro? Si Cristo lo hizo superior a todos los demás. Según la Iglesia Católica, cuando él le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pues lo hizo cabeza de todos los demás apóstoles. Vamos ahora a la historia de la iglesia primitiva, o sea, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos cuenta la historia de la iglesia primitiva. Vamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8 y versículo 14. Ahora estamos leyendo en la iglesia primitiva. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Cómo dice? No dice que Pedro envió a alguien, dice que Pedro fue enviado. ¿Quién lo mandó? Si él era la cabeza, dice: todos los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Escogieron a 2 apóstoles para que vayan a orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Entonces Pedro no es el que manda, Pedro no es el que envía, más bien él es el que es enviado. Interesante. ¿Se acuerdan lo que leímos en la doctrina católica? Que fue Pedro el que escogió el sucesor de Judas, y que eso es un dogma católico. Vamos a ver realmente lo que dice la Biblia, a ver si eso es cierto, porque ese es uno de los documentos o de los argumentos que usa la Iglesia Católica para decir que Pedro era el principal, porque él escogió el sucesor de Judas. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 24 en adelante. Y ahora estamos viendo los documentos históricos. Aquí están los documentos históricos que nos dicen si Pedro fue o no fue el primer papa. Dice el versículo 24: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Porque tenían 2 candidatos. Uno se llamaba José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y otro Matías. Eso está en el versículo 23. Dice: y orando dijeron. ¿Quiénes dijeron? Pues los apóstoles, con todos los hermanos reunidos: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. ¿Quién escogió? Dios. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cómo que Pedro escogió? Oraron y dijeron: Señor, muéstranos quién tú has escogido. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Aquí no dice que Pedro escogió. Al contrario, dice que todos juntos oraron al Señor y le dijeron que Él fuera el que escogiera el sucesor de Judas. La cabeza de la iglesia no es Pedro. No puede ser un hombre pecador, débil, que comete errores y se equivoca. La única cabeza genuina de la iglesia es Jesucristo. Léanlo, está en el libro de Efesios, que leímos hace un momento. Efesios, y está en el capítulo 1, Efesios capítulo 1.
Cristo, al resucitar de los muertos, se sentó a la diestra en los lugares celestiales, versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oh, aquí dice que Cristo es la cabeza de su iglesia. Si Pedro tenía el poder de perdonar pecados, lo vimos que anoche no lo usó. Cuando leímos sobre Simón el mago, ¿se acuerda? Que dijo a Simón el mago: ruégale a Dios para ver si Dios te perdona de tu pecado, que piensas que el don de Dios se compra con dinero. Pídele a Dios que te perdone. Pero si él era el Papa y tenía el poder de perdonar pecado, ¿por qué no le dijo: arrepiéntete, confiesa tu pecado y yo te perdono? No, le dijo que el único que le podía perdonar era Dios. En el capítulo 11 del libro de los Hechos está el informe de Pedro a la iglesia en Jerusalén. Es interesante, miren lo que dice Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Vamos a leer ahí en el versículo 1 en adelante. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Y comienza a contarles toda la historia. ¿Ustedes creen que si él era el cabeza de la iglesia y el primer papa, iban a discutir con ellos y le iban a porfiar? Y dice aquí: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Y disputaban con él. Parece que no lo respetaban. Otra cosa, él viene a dar un informe de lo sucedido. ¿Crees tú que si Pedro era el primer papa, los hermanos de Jerusalén se iban a animar a disputar con él y a recriminarle porque había entrado en casa de gente incircuncisa y comido con ellos? ¿Creen ustedes que él tendría que dar un informe si fuera el papa? El versículo 18 dice: al terminar todo el informe que Pedro dio, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí es cuando callaron, cuando escucharon y vieron la obra que Dios estaba haciendo. Pedro tuvo que dar un informe para que se calmaran los ánimos de los otros apóstoles y de los hermanos que estaban en Jerusalén. Les tuvo que explicar por qué había hecho lo que había hecho, por qué había ido a la casa de Cornelio, porque un ángel lo había mandado, porque le estaban pidiendo: ¿quién eres tú para hacer estas cosas? Si él hubiera sido el papa, ¿quién se hubiera atrevido a pedirle que les rindiera cuenta de lo que había hecho? Miren otro ejemplo, Gálatas capítulo 2, versículo 9 y 10. Aquí hay un caso muy interesante. Aquí es el apóstol Pablo que se toma de tú a tú con el apóstol Pedro. Dice en el versículo 9, Gálatas 2: reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Pedro y Juan, que eran considerados como columnas,
Fíjense lo que dice, eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Según Pablo, las columnas de la iglesia en Jerusalén eran Santiago, Pedro y Juan. ¿Por qué menciona a Santiago primero si Pedro tenía la primacía? ¿Por qué no dijo Pedro, Santiago y Juan? Pedro no fue el que presidió el concilio de la iglesia en Jerusalén. Miren quién lo presidió, porque la iglesia católica dice que Pedro presidió el concilio. Ahora lo vamos a ver en la historia. Hechos capítulo 15. Ahí está el concilio de Jerusalén. Ok. Hechos capítulo 15. Dice el versículo 13 en adelante. Todo esto lo estamos viendo para mostrar que no dice nada aquí. Que Pedro sea el primer papa o el que tenía el primado, la supremacía sobre los demás apóstoles. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y cita allí cómo Dios iba a llevar el evangelio a los gentiles. Por lo cual, versículo 19, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. El que toma la decisión final en el concilio es Santiago, no Pedro. Pedro contó lo que Dios había hecho, dio un informe, y ahora Jacobo se levanta y dice: hermanos, hemos visto que Dios quiso abrirle la puerta a los gentiles. Alabado sea su nombre. Esto es lo que decían los profetas. Yo juzgo, dice Santiago, que no se inquiete más. El que toma la decisión final es Santiago. Y si estudias todo el capítulo 15 vas a ver que en ese concilio lo que se discutió fue sobre los gentiles, y Santiago toma la decisión. Versículo 19 y 20. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a todos los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que de entre los gentiles están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. La carta la escriben todos juntos. Si Pedro hubiera sido el papa, ¿por qué no la escribió él? Santiago toma la decisión, aconseja escribir una carta, y a la hora de escribir la carta, todos escriben la carta, la firman y la mandan, y escogen algunos apóstoles para que vayan y lleven la carta. La decisión se toma entre toda la iglesia, no uno que los manda. Muy distinto a los concilios de la iglesia católica, cuando las decisiones las toma el Papa. Miren, por ejemplo, cuando fueron consagrados en la primera consagración, primera ordenación que se hace, que se menciona en toda la Biblia, no fue Pedro el que ordenó a los apóstoles. Fíjense, Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13. Dice el versículo 1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros,
Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Todos los apóstoles juntos con los profetas que había, les impusieron las manos y los ordenaron al ministerio y los enviaron. ¿Por qué no lo ordenó el apóstol Pedro si él era el papa? Porque hoy en día los papas son los que ordenan a los obispos. Pero aquí todos juntos lo hicieron. La doctrina católica dice que el obispo de Roma, por imposición de manos, tiene que ordenar a todos los obispos. El que él ha ordenado, recién entonces puede ordenar a otros. Sin embargo, la primera ordenación en el libro de Hechos de los Apóstoles, no encontramos a Pedro imponiendo las manos. Es más, Pedro ni siquiera estaba presente. Y ordenaron a Saulo y a Bernabé. Pero la Iglesia Católica le llama a esto la sucesión apostólica, que viene por la imposición de manos que Pedro dio, y de ahí en adelante se pasa a los distintos obispos. Ahora, en ninguno de los capítulos de Hechos de los Apóstoles, en ninguno se nos dice que los apóstoles son enviados a predicar el evangelio en las misiones y que fueron enviados por el apóstol Pedro. Cuando Pedro escribe sus epístolas, ¿se presenta como sumo pontífice? ¿Se presenta como el obispo de Roma o como el papa? Veamos, él escribió 2 cartas, el apóstol Pedro. Vamos a ver cómo él se presenta. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pedro, apóstol de Jesucristo. Él no dice Pedro, obispo de Roma, ni tampoco dice Pedro, el Papa. Miren en segunda de Pedro, su segunda epístola, y son las únicas 2 cartas que él escribió. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí se presenta como siervo y apóstol de Jesucristo. Por cierto, esta segunda epístola de Pedro nos dice la historia que se escribió en el año 67, al final de la vida de Pedro, porque él murió alrededor del año 67. Y sin embargo, no se presenta como papa. Según la Iglesia Católica, ya tenía 25 años de ser papa. Pero miren qué interesante lo que él escribió en la carta. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4, dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Fíjense, el apóstol Pedro no se da a sí mismo el príncipe de los ancianos, sino dice, yo anciano igual que ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada.
les dice a los demás obispos o ancianos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es el príncipe de los pastores para Pedro? Cristo. Pero ese es el título que le da la Iglesia Católica a Pedro, como que se confundieron en su epístola, porque él no está hablando de él, está hablando de Cristo. Sin embargo, el título del Papa es príncipe de los pastores. Cristo es el príncipe de los pastores. Pedro demuestra no tener el primado al considerarse anciano igual que los otros ancianos, que los demás presbíteros, que los demás obispos de la iglesia. Miren lo que Pablo escribió a los que pretendían hacer de Pedro un líder espiritual especial. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Dice el versículo 10 en adelante. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está acaso dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Parece que ya había divisiones. Y uno decía: nosotros somos de Pedro, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolos. Pablo les dice: estén todos unánimes. ¿Creen ustedes que Pablo, que era tan escrupuloso y cuidadoso en su ética apostólica, si Pedro hubiera sido el Papa, habría escrito lo que dejó en 2 de Corintios 11:28? Miren lo que dice. 2 de Corintios 11:28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Si Pedro era el Papa, él era el que tenía que preocuparse por todas las iglesias. Pero Pablo dice: se agolpa sobre mí la preocupación de todas las iglesias. Pablo cargaba la preocupación de las iglesias. Si Pedro hubiera sido el Papa, a él le correspondía cargar con la preocupación de todas las iglesias. Pablo no podría haber dicho esto. En todo caso, lo que hubiera dicho es: yo comparto con el hermano Pedro la preocupación de todas las iglesias, porque él es la cabeza de la iglesia, él es el Papa. Nuevamente pregunto: ¿crees tú que Pablo hubiera dicho lo que leemos ahora a continuación si Pedro hubiera sido el Papa? Gálatas capítulo 2 y versículo 8. Gálatas 2:8. ¿Se acuerdan que lo leímos hace un momentito? Y aquí hay algo interesante en Gálatas que ya lo vamos a leer también, ya que estamos allí. Dice Gálatas 2:8: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Ahora, ¿cómo Pablo se pone al igual que Pedro? Pedro para los judíos, Pablo para los gentiles. Y miren lo que ahora hace Pablo con Pedro. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía,
le resistí cara a cara porque era de condenar. Wow, si hubiera sido el Papa, ¿cómo el apóstol Pablo se pone de tú a tú con Pedro y le dice, lo resistí cara a cara porque lo que andaba haciendo no estaba bueno, era de condenar? ¿Y qué era lo que andaba haciendo Pedro? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, el apóstol, Santiago, que dirigió el concilio de Jerusalén, Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Simulación. Dice que era un hipócrita. Porque antes se juntaba con los gentiles, pero ahora, como vino Santiago de Jerusalén, ahora ya no se juntaba con ellos ni comía con ellos. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué le llama Pablo a Pedro? Hipócrita. Bien que antes comías con los gentiles y ahora ya no comes con ellos, ¿verdad? Porque quieres quedar bien con los de la circuncisión. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y ahí le sigue diciendo todo lo bonito que le tuvo que decir, porque estaba actuando con hipocresía y con simulación. ¿Cómo Pablo le va a hablar así al Papa? Si hubiera sido el Papa. Los apóstoles cometían sus errores también. Y qué bueno que se podían ver cara a cara y decirse las cosas, ayudarse mutuamente. ¿Cómo permitió Pedro que Pablo lo retara y lo abochornara en público si él hubiera sido el Papa? Si fuera cierto que Jesús le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿cómo Pablo le está hablando de esta manera? Versículo 21 al 23 de Mateo 28. Vamos por un momentito y ahora estamos llegando al texto, solo que el tiempo se nos fue. Wow, me dicen que me quedan 15 minutos. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo 16. Gracias, hermano. En Mateo 16, Jesús le dice a Pedro en el versículo 18: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se lo acaba de decir, pero miren lo que pasa unos versículos más adelante. Desde entonces, versículo 21, Jesús comenzó a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Jesús le estaba diciendo que tenía que morir. Y Pedro le dice: no, Señor, por favor, ten compasión de ti. No vayas a dejar que te maten. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Si Jesús le hubiera dicho a Pedro que le estaba dando las llaves del reino de los cielos y haciéndole el primado, el principal y la cabeza de la iglesia, ¿cómo ahora le está diciendo: apártate de mí, Satanás? Porque Pedro estaba aconsejando mal a Jesús.
¿Recuerdas tú lo que hizo Pedro cuando Jesús fue apresado y lo tenían en el pretorio? Pedro lo negó 3 veces antes que cantara el gallo. Ahora pensemos, si Jesús le hubiera encomendado a Pedro a su iglesia, ya la iglesia se hubiera derrumbado si estaba basada en Pedro, porque Pedro lo negó. No hubiera quedado iglesia. Si Pedro lo negó 3 veces y dijo: a este ni lo conozco, no sé ni quién es. Y hasta juró que no lo conocía. Y hasta blasfemó y dijo malas palabras para que le creyesen que él no sabía quién era ese hombre. Imagínense si la iglesia hubiera estado fundada sobre Pedro, pues ya se hubiera derrumbado. Yo creo que debemos realmente ir al texto de Mateo 16. El asunto es que quedan algunas cosas bien importantes por ver. Yo tengo documentos aquí de la palabra de Dios donde muestran que Pedro no estuvo en Roma como dice la Iglesia Católica. Murió en Roma, fue llevado para ser ejecutado, pero nunca fue pastor de la iglesia en Roma, como dice la Iglesia Católica que fue el primer papa. Tengo varios textos que quiero leerles. No tengo el tiempo, por lo menos veamos uno. En Romanos, capítulo 16. El apóstol Pablo escribe a todos los que están en Roma y saluda a todos los principales cristianos que vivían en Roma. Todo el capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el 16, y esto es la carta del apóstol Pablo a los romanos, comienza diciendo: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digna de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa que ella necesite a vosotros, porque me ha ayudado a mí y a muchos. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Ansícrito y a Flegonte y a Hermas y a Patrobas y a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia y a Nereo y a su hermana y a Olimpa y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Qué pasó que no mencionó a Pedro si era el pastor y el obispo de Roma? Le está mandando una carta a la iglesia en Roma, le está mandando saludos a todo el mundo, y se le olvidó a Pedro, que era el papa. ¿Ustedes creen que Pablo hubiera escrito esa carta inspirado por el Espíritu Santo como era, y no hubiera mencionado al apóstol San Pedro si hubiera sido el obispo de Roma? Es obvio que Pedro no estaba en Roma, si no lo hubiera mandado a saludar. Y ese es solamente un documento, hay muchísimos más. No hay una confirmación histórica de que Pedro estuvo en Roma ni que fue obispo de Roma. Eso es un invento de una doctrina para apoyar el hecho del primado de Pedro y los papas de Roma.
todo lo que hemos visto hoy muestra que Pedro no fue el primer papa y ni siquiera fue pastor de la iglesia en Roma. Y les dije que el tema estaba dividido en tres partes. Primero lo que decía la Biblia, después lo que decían los padres de la iglesia y después lo que decía la historia. Solo llegué a la primera parte. ¿Saben ustedes que hay documentos históricos que dicen que Pedro no fue pastor en Roma nunca? Pero la Iglesia Católica ha suprimido esos documentos históricos y no los usa, no los menciona, los da como no seguros y nunca los menciona. Yo tengo esos documentos históricos del primer siglo, cartas que se escribieron a Roma y Pedro no estaba en Roma. Los padres de la iglesia nunca mencionan a Pedro como papa. Por más de 400 años no hay un solo documento de la iglesia cristiana que diga que Pedro fue el primer papa. Y estamos hablando de 400 años de documentos. No hay uno solo de los padres de la iglesia. Fíjense, yo sé que nosotros no tomamos los padres de la iglesia como base, tomamos la Biblia como base. Pero la Iglesia Católica sí toma a los padres de la iglesia como base. Dice que también ellos deben escucharse lo que ellos dicen. Pero en este caso, no van a los padres de la iglesia para mostrar la supremacía de Pedro, porque no hay un solo padre de la iglesia que diga que Pedro fue el primer papa por 400 años. Después, recién en el quinto siglo, cuando el obispo de Roma se quiso tomar el mando de toda la iglesia cristiana en completo, entonces comenzaron a decir que eso venía de la sucesión de Pedro, 450 años más tarde. Es más, mañana vamos a ver si Pedro realmente es la roca. Y lo vamos a estudiar gramaticalmente con el idioma original y con su contexto, y vamos a ver qué fue lo que Cristo le dijo a Pedro. Recuerden, hay un solo versículo que la Iglesia Católica aduce, que Cristo lo hizo a Pedro cabeza y fundamento de la iglesia. Y dice que el que no crea eso es maldito. Que todos tienen que sujetarse al obispo de Roma porque Cristo lo hizo cabeza de la iglesia. Y el mundo cristiano en general cree eso. Ahora mismo en el ecumenismo, ¿quieren unirse todas las iglesias?, dice el Papa. Pues todas tienen que venir bajo la supremacía del obispo de Roma, porque así la iglesia va a estar unida si hay una cabeza. Todavía siguen creyendo lo mismo. Vamos a ver mañana dos cosas. Mañana vamos a ver qué fue lo que realmente Cristo le dijo a Pedro por la palabra de Dios. Y segundo, qué fue lo que Jesús le dio a Pedro cuando le dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Porque ese sí se lo dijo a Pedro. Eso sí está escrito en la Biblia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso sí lo vamos a estudiar y vamos a ver qué significa eso, porque es el texto principal sobre el cual se basa esta doctrina. El tiempo se nos acabó. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver ahora? Ok. La Iglesia Católica dice que como a Pedro se le dieron las llaves del reino de los cielos, él puede disponer a quién entra al cielo y quién no lo hace entrar al cielo.
y que esa llave es el perdón de los pecados, porque como a Él se le dio que perdonara los pecados, pues Él tiene la llave para dejar que uno entre al cielo, y el que Él cierra no lo deja entrar al cielo. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Pero mañana vamos a ver qué fue realmente lo que Jesús le dio a Pedro, y vamos a ver también que no se lo dio solo a Pedro, se lo dio a todos sus discípulos y a todos sus seguidores. Pero cuando le dice y a ti te daré, no es exclusivo. Pedro, ya que tú has hecho esta declaración, yo a ti te digo que te voy a dar las llaves, pero no se las dio solo a él, pero eso es para mañana. Muy bien, vamos entonces a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. ¿La qué? Oh, la ofrenda, claro que sí. Pues para eso los hice poner en pie, para que puedan más fácil meterse la mano en el bolsillo. Vamos a pedirle a nuestros hermanos diáconos que tengan a bien recoger nuestra ofrenda, y nuevamente les quiero agradecer. Cada noche de esta semana hemos recogido lo suficiente para pagar el alquiler. Nos sale $300 cada noche y ustedes han sido generosos. Muchas gracias. Si entre todos colaboramos, esta noche va a suceder lo mismo, ya que cada noche tenemos que pagar adicional por el uso de este local. Recuerden que mañana tenemos 2 temas muy importantes y sí los voy a cubrir a los 2. Por eso vamos a venir un poquito más temprano. Mañana es el día del Señor, comienza el día del Señor, ¿verdad? El viernes a la puesta del sol. Así que normalmente estamos viniendo, hoy yo vine antes de las 7 y había aquí como 5 personas a las 7 de la noche. Mañana quisiera que pudiéramos estar aquí a las 7 para dar la bienvenida al Señor y dar la bienvenida al día del Señor, ¿verdad? Al Santo Sábado. Así que vamos a tratar de estar aquí a las 7 para comenzar realmente a las 7. Yo estaré aquí también para compartir con ustedes el día de mañana. Muy bien, los diáconos están recogiendo las ofrendas y entonces nosotros vamos a cantar nuestro himno final. Les enseñé un corito hace unos días atrás, a ver si todavía se lo acuerdan. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Vamos a cantar ese corito mientras los hermanos vienen para que en la oración final le demos gracias al Señor por las ofrendas. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Juan 14 y en el verso 6 dice Jesús: soy la verdad, soy el camino y también la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Queremos invitar a aquellos que nos ven a través del canal de televisión que el día de mañana nos puedan acompañar a las 7 de la noche. Tenemos 2 días más de conferencias, mañana viernes y el sábado. Durante todo el día estaremos aquí desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Vengan a participar con nosotros, a gozarse. Tendremos un rico almuerzo para todos al mediodía del sábado y mañana comenzaremos desde las 7 de la noche. La dirección es 2626 Liberty Boulevard, esquina con Long Beach Boulevard. Ahora sí nos vamos a postrar de rodillas para pedir la bendición de Dios sobre estas ofrendas y también para que Él nos despida con su bendición.
Muy bien. Me dice el pastor que oremos por las almas que se van a bautizar este sábado. Hay muchos que están haciendo planes. Y algunos pues tienen situaciones de trabajo, ¿verdad? Que tienen que conseguir el sábado libre para poderle servir al Señor de todo corazón. Así que vamos a orar especialmente por estos hermanos que han tomado decisiones durante esta semana. Amantísimo Padre y Dios, una vez más delante de ti, de rodillas nos postramos reconociéndote como el único Dios y a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Por la mediación de Cristo te suplicamos que seas propicio a nosotros, que nos des tu bendición al separarnos de este lugar, que nos acompañes, nos lleves con bien, nos protejas de todo peligro. En forma muy especial, oramos por los hermanos y hermanas que están haciendo planes de sellar su pacto de salvación contigo, reconociéndote públicamente como Señor y Salvador a través del bautismo. Te pedimos, Señor, que tú sigas trabajando en sus corazones para que esta entrega sea una entrega completa, sea una entrega total y no solamente nazcan del agua, sino también del Espíritu Santo. Bendice a aquellos que tienen situaciones de trabajo, Señor. Abre tú las puertas para que ellos puedan conseguir su sábado libre. Y que tu Espíritu Santo toque el corazón de los empleadores, de los jefes de trabajo, para que, para gloria y honra de tu nombre, podamos darte a ti toda la alabanza de que tú has hecho el milagro para que tus hijos puedan servirte con gozo y alegría de corazón. Bendice estas ofrendas, las manos que las dieron, multiplica lo que ha quedado en nuestros bolsillos y también que esta ofrenda sea usada para seguir proclamando el mensaje de tu palabra. Lo pedimos agradecidos con nuestro Señor y Salvador, porque Él es en nosotros el sí y el amén de todas las promesas. Y tú prometiste, Señor, que nada faltaría en tu casa, que habría alimento en tu casa. Gracias por el alimento espiritual y gracias porque también a través de estas ofrendas podemos cubrir los gastos. Qué hermoso es saber que tú nos utilizas a nosotros como parte de la respuesta a nuestra oración. Pedimos por los enfermos, por los tristes, por los hermanos que tienen corte en estos próximos días. Tú conoces las situaciones, que tú puedas abrir la puerta. Y permite, Señor, que este sábado, al iniciarse el día de mañana a la puesta del sol, podamos estar todos juntos en tu casa temprano para darte la bienvenida como el Señor del sábado. Despídenos con tu bendición, lo pedimos en el nombre sacrosanto de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.